La presión hidrostática es la presión que ejercen los fluidos, pues, sobre cualquier cosa que esté dentro de ellos. Por ejemplo, si tenemos una alberca con fosa de clavados, lo primero que vamos a ver es que si tomamos una botella de, no sé, medio litro, 1 litro, lo que quieran, bueno, sí vamos a decir que es de 1 litro, es de 1 litro. Si nos sumergimos con esta misma botella a 5 metros de profundidad, 5 metros de profundidad en dichas aguas, en la alberca de clavados, lo primero que vamos a notar es que la botella se apachurró y que aparentemente nada más va a tener 0.5, ¿no es cierto? Sí, sería 0.5 litros, pero a 10 metros de profundidad. Si nos sumergimos hasta 20 metros de profundidad, la botella reduciría su tamaño, quedaría colapsada y ocuparía solamente 1/3 de litro a esa profundidad. Esto fue estudiado, este efecto de la compresión. Al aumentar la presión, los gases se comprimen. Esto fue estudiado por Boyle y lo expresó en su ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y él observó esto, que al aumentar la presión, si tenía un gas a una presión que vamos a llamar presión 1, el volumen era un volumen 1. Y al aumentar la presión hasta una presión 2, el gas se comprimía hasta un volumen 2. Si aumentaba todavía más la presión, hasta una presión 3, el volumen 3 era todavía más pequeño y así. Y entonces, al unir los puntos, observó esto. Que conforme la presión tiende a infinito, el volumen tiende a 0. Pero nunca es 0. Eso significa que entonces, si yo tengo un gas y le meto mucha presión, por ejemplo, hagan de cuenta que tengo aquí un gas en esta botella, la tengo tapada y le empiezo a meter mucha presión, el volumen jamás va a ser 0. No va a llegar un momento en el que por mucha presión que le haga de ¡pum! Ya es 0, desapareció, ya no existe. No, sino que siempre va a haber un volumen intrínseco, hay un volumen de existencia. Pero el volumen cada vez es más pequeño. Y esta correlación nos lo demuestra, que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Eso significa que entonces esto es igual a una constante. Eso significa que entonces hay una energía intrínseca en dicho proceso. Y bueno, entonces nosotros al sumergir un líquido, al sumergirnos en el seno de un líquido, la presión aumenta mucho. ¿Por qué? Esto lo había descrito Pascal. Pascal describió que la presión, que él llama hidrostática, porque resulta que cuando estamos en el seno de un líquido, cuando estamos en este punto, estamos cargando toda esta columna de agua. Cuando estamos aquí, estamos cargando toda la columnota de agua que está aquí. Pero ese peso se puede calcular matemáticamente y dices, la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, donde la altura en realidad
es H1 y este es H2, y esta en realidad es la profundidad a la cual algo está sumergido. Ahora, esto, pues yo esperaría que al sumergirlo a una profundidad mayor, esto tuviera bueno, al aumentar al doble exactamente la presión, debería de disminuir exactamente a la mitad del volumen, pero aquí hay algo que no estoy contabilizando en este dibujo, que también aquí el gas aún fuera del agua, está soportando la presión del aire, que es la presión atmosférica. Y entonces, aquí en este punto a 10 metros, está soportando esta presión más la atmosférica. Y aquí está soportando toda esta presión de la columna de agua más la atmosférica. Y aun cuando lo saquemos aquí a la atmósfera, aunque ya no tiene la presión hidrostática, sí tiene la presión atmosférica. De tal manera que entonces una persona que está sumergida, bueno, entonces el globo terráqueo, aquí la Tierra, entonces tiene todo un líquido, todo un fluido que es el gas atmosférico que la rodea. Y conforme te alejas de la atmósfera, ese gas se va enrareciendo, de tal manera que entonces, cerca de la superficie, está soportando más columna de agua que lejos. Entonces, vamos a ponerlo así. Supongamos que ese es el nivel del mar. Entonces, y acá este es el nivel del espacio. Entonces, una persona que está aquí a nivel del mar, está soportando toda esta columnota de aire sobre ella. Mientras que una persona que esté en la punta del Everest, está soportando muy poca presión. Porque ya prácticamente en el espacio ya no hay aire. Entonces, por eso es que conforme te acercas más al mar, más presión hay. De hecho, por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica, bueno, al nivel del mar es de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio, a los cuales también se les llaman de Torricelli. Y la presión, por ejemplo, en la Ciudad de México es de 0.769 atmósferas o 585 milímetros de mercurio. O sea que estamos hablando de que aquí en la Ciudad de México tenemos casi 3/4 de atmósfera que hay a nivel del mar. Eso significa que para respirar lo mismo que se respira a nivel del mar, en la Ciudad de México tienes que dar 4 respiraciones por 3 de las que darías a nivel del mar. Y más arriba, exactamente, por ejemplo, a los 4,000 metros de altura, la Ciudad de México se sitúa a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Pero ya a 4,000 metros sobre el nivel del mar, la presión es de media atmósfera. Entonces, para respirar lo mismo que respiras a nivel del mar, a 4,000 metros de altura ya tienes que hacer 2 respiraciones. O sea, en una respiración normal, inhalas, exhalas. Para que lo hagas a 4,000 metros, para absorber la misma cantidad de aire, tienes que hacer lo mismo 2 veces en el mismo tiempo. O sea, en la diferencia, ya es el doble. O sea, ya a nivel respiración ya es bastante. A nivel del mar, ya 4,000 metros, ya es suficiente. O sea, ya que sea el doble, ya es suficiente para decir si está fatigado. Aquí en la Ciudad de México, 3/4 no se nota tanto, pero sí ha habido casos en los que algunos jugadores, sobre todo en los deportes que tienes que correr muy rápido, velocidades instantáneas muy rápidas, por ejemplo en el fútbol, que necesitan de repente correr muy rápido para X o Y cosa, algunos jugadores que vienen de Países Bajos, donde pues prácticamente están acostumbrados a jugar a nivel del mar. Entonces, cuando llegan aquí en la Ciudad de México, cuando están caminando, pues igual y no lo sienten ni nada, pero de repente ya cuando están jugando, cuando tienen que dar un arrancón, no les da suficiente aire, bueno, sus pulmones no suministran suficiente oxígeno, de repente los ves corriendo así que se van deteniendo y rácatelas, se desmayan precisamente por eso, porque no alcanzan a respirar lo suficiente.
Cuando algún día, si algún día los llevan de excursión o llegan a ir bueno, por ejemplo, el Popocatépetl tiene 6,200 metros sobre el nivel del mar, pero no nos van a dejar subir hasta ahí. El Iztaccíhuatl está en 5,800, tampoco van a subir hasta allá, pero sí, pero el parque Iztapopo, el parque que está a mitad del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, se llama Iztapopo. También el Popo Park, hay un parque a 4,000 metros, 4,000 cacho, están a 4,000 metros, entonces precisamente es donde se les ocurre hacer, vas a jugar unas carreritas, ándale pues, como ya tienes que respirar el doble, ya te quedas así, sí, ya se nota, o sea, ya, por ejemplo, hagan de cuenta que ven, no sé, un zorro de montaña, un zorrito rojito así bonito, y lo ven cerquita, así a 5 metros, lo voy a agarrar, y ahí lo correteas. El zorro está acostumbrado a esas altitudes, tú no. Entonces, cuando lo correteas es como correr, como correr con mascarilla, porque casi no tienes acceso al oxígeno. Entonces, tu velocidad instantánea puede ser normal, pero ya conforme te das un arrancón de 50 metros, ya se te acabó el oxígeno en el músculo. Entonces, ya se siente la hipoxia, la baja oxigenación. Y es lo que pasa. Y también pasa al revés, que así como nosotros funcionamos mejor cuando hay más oxígeno, también le pasa a las máquinas. Por eso muchos carros, automóviles que aquí en la Ciudad de México no funcionan tan bien, a nivel del nivel del mar funcionan mejor. No digo que se componen, solamente que funcionan mejor porque hay mejor oxigenación. Entonces, al haber más oxígeno, se generan menos gases contaminantes, bueno, menos gases de combustión incompleta. Entonces es más fácil pasar una verificación a nivel del mar que aquí en la Ciudad de México. Bueno, es de los pequeños tips que hay aquí, de esta parte. Entonces, por ejemplo, cuando tú te sumerges en agua, literalmente, bueno, quedamos, primero, la presión atmosférica la calculó por primera vez Pascal tomando en cuenta lo siguiente, de que tú puso una manguera dentro de un líquido, tapó la manguera, esta parte la dejó libre, la puso de pie, y entonces el agua en la manguera no descendió completamente, sino que se quedó atorada a cierta altura. Y entonces, midiendo la altura que había de aquí hasta donde estaba el nivel del líquido, que era de 760 milímetros. Sí, cierto, no era agua, perdón, era mercurio. Lapsus brutus. 760 milímetros de mercurio. Calculando la presión, densidad, gravedad, altura. La presión, entonces, la densidad del mercurio es de 13,600 kilogramos por cada metro cúbico. La gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La altura era de 0,76 metros. Haciendo todo ese producto, entonces queda de 101,325 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esta unidad es el pascal. Esta unidad es el pascal. Y entonces ahí tienes una triple igualdad, que una atmósfera es igual a 101,325 pascales, y esto es igual a 760 milímetros de mercurio o 760 torrs. Ahora, si cambiamos la densidad por la del agua, esa es la densidad del mercurio. La densidad del agua, vamos ahorita a decir que es de 1000, para rápido. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué profundidad tendrías que sumergirte en el agua para que la presión sea exactamente de una atmósfera? ¿Qué profundidad necesitas? Bueno, pues, para que la presión sea de una atmósfera, con esa densidad y la gravedad de 9,8, la pregunta sería, ¿a qué altura, a qué profundidad tiene alguien que sumergirse para que esté a una atmósfera de presión extra sobre lo que ya está en la atmósfera? Bueno, pues despejamos, ¿no? La altura, o profundidad, mejor dicho,
es igual a la presión sobre densidad y gravedad. Presión, densidad y gravedad. Entonces la altura es igual a 101,325 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Esa es la presión por la densidad, bueno, el inverso de la densidad. 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, segundo cuadrado con segundo cuadrado, kilo con kilo, metro por metro, va a dar metro cuadrado. Y esto con el cubo se anula, nada más quedándome el metro lineal. Entonces, 101,000 entre 1000 son 101. Y 101 entre 10 toca a 10. Entonces, estamos hablando de que son un poquito más de 10 metros los que se necesitan para generar una atmósfera de presión. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿son qué? 101,325 entre 1000 y todo eso entre 9.8. Son 10.33 metros para generar una atmósfera de presión. .33 metros para generar una atmósfera de presión. Pero, ¿qué creen? A nivel del mar pasa algo bien chistoso. Esto es, digamos, agua pura. ¿Qué pasa si estás trabajando con agua salada? Bueno, pues la densidad del agua salada, la densidad del agua de mar es de 1.033 kilogramos por litro. O sea, 1.33 veces más que la del agua. Eso significa que cuando estás a nivel del mar, este punto 33 queda sostenido, soportado con este punto 33, y al nivel del mar es cada 10 metros. Prácticamente queda redondeado perfectamente a 10 metros, que es una atmósfera de presión cada 10 metros. Eso, por ejemplo, para los buceadores es un gran problema, porque con 10 metros que te sumerjas, nada más 10 metros, significa que el aire en tus pulmones ocupa la mitad de espacio. Ese es el equivalente a que una persona de 70 kilos, más o menos flaquita, se le siente en el pecho una persona que pesa más de 120, casi el doble de su peso, para que los pulmones se le aplasten casi a la mitad. Si una persona se sumerge a 20 metros, es el equivalente a que una persona de 200 kilos se te siente en el pecho. Si te sumerges a 30 metros, ya los pulmones ya pueden colapsar por sí solos, se pueden romper las costillas, porque es el equivalente a que una persona más o menos de 350 kilos se te siente en el pecho. Entonces, pues sí, ya es suficiente para romper un par de costillas. Porque por más que hayas inflado los pulmones en la superficie, el gas se va comprimiendo, entonces al ocupar menos espacio, el agua que está a tu alrededor te está oprimiendo, y eso puede hacer que tus costillas colapsen. Porque el cráneo aguanta un poco más precisamente por la forma esférica, porque la presión está oprimiendo por todas direcciones de manera muy homogénea, pero en las costillas no, son más como cilindros. Entonces, como si fuera un vaso, es más fácil aplastarlo así. Por eso colapsa de esa manera. Que también en algunos casos, cuando se sumerge demasiado rápido una persona, no se alcanza a nivelar la presión en los oídos y el agua entra directamente rompe la membrana del tímpano. Entonces nada más queda sordo en el mejor de los casos, o ya entra directamente el agua a cerebro. Y pues ya vienen más complicaciones. A veces entre ellas se muere la persona por algunas infecciones o cosas así. Pero es así como más o menos se comportan los líquidos con la presión. Bueno, cuando los buzos están más que buceando, cuando están sumergiéndose, la ventaja que tienen, a diferencia de alguien que se sumerge en una sola exhibición, es que como les mencionaba, cuando te sumerges en una sola exhibición, la presión hace que tu aire se vaya comprimiendo, tu aire en los pulmones se vaya comprimiendo, y entonces pueden colapsar. Cuando lo haces, cuando ya lo haces con un equipo de buceo, exhalas ese gas
y aspiras gas nuevo, pero el gas que estás respirando viene a una presión alta. Estoy viendo ahí que ahorita estaba viendo precisamente que en algunos países se manejan hasta 200 kilogramos por centímetro cuadrado de presión de llenado de tanque. Eso no es la presión de salida. 200 kilogramos por centímetro cuadrado es muchísimo. No es la de salida. Ahorita vemos qué presión de salida se podría manejar o algo así. Pero bueno, sale el gas y como normalmente se abre la válvula abres la válvula para que salga cierta presión, no a toda la que da, y conforme te vas sumergiendo más, abres más la válvula para que salga a más presión el gas, porque así lo necesitas. La ventaja que tiene es que como estás exhalando el gas y estás respirando uno nuevo, ese gas ya viene a la presión que tú estás sumergido. Entonces ese aire ya no se comprime tanto, se va a comprimir conforme te sigas sumergiendo, pero ya no se comprime tanto como lo hace el gas que tomas a una atmósfera, porque el otro gas lo estás tomando a 10 atmósferas, 20 atmósferas, y entonces te sigues sumergiendo, sí se va comprimiendo, pero ya muchísimo menos. El problema es cuando es exactamente al revés, cuando vas a querer subir, porque el mismo gas se puede expandir, entonces lo que tienes que hacer es estarlo soltando, precisamente para que no haya complicaciones, y tampoco subes tan fácilmente. Porque aquí ahorita en el otro video lo voy a mencionar, no solamente no solamente entra en juego la presión, sino otra ley que se llama ley de Henry, y eso influye mucho en la solubilidad de los gases, porque en fin y a cabo uno de los gases que te termina haciendo más daño al salir del agua cuando estuviste sumergido mucho tiempo es el nitrógeno. El nitrógeno no es soluble en sangre normalmente. Bueno, sí, pero muy poquito. Pero conforme estás sumergido a altas profundidades, el nitrógeno es un problema porque sí se disuelve en la sangre. Entonces, si respiras nitrógeno a altas profundidades porque estás con un tanque de gas comprimido, de aire comprimido, cuando salgas a la superficie y lo haces de golpe, el nitrógeno se desolubiliza, deja de ser soluble, se hace gas y lo hace en cada una de las arterias y capilares que hay. Entonces, sangras por todos lados, puedes morir de hemorragias. En algunos casos hay estallamientos de células. Entonces, por eso la descompresión es un fenómeno obligatorio cuando te sumerges a altas profundidades. Lo mismo, no te dejan subir a un avión, o no deberían, si estuviste buceando un día antes, porque todavía tienes bastante gas y conforme vas ascendiendo también disminuye la presión, por lo que vimos. Aunque es menor en el aire, también es importante.